Muy buenas noches, un verdadero placer el compartir nuevamente juntos la palabra de Dios, la enseñanza. Y estamos en esta serie que la hemos llamado "Cómo orar eficazmente", orar eficazmente. Y la verdad es que la oración es una de las disciplinas espirituales que le da bastante fortaleza a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor. Pero también es cierto que es una quizás de las disciplinas espirituales más difíciles de desarrollar junto a lo mejor con el ayuno. Y por esa razón hemos decidido aprender juntos que Dios nos puede enseñar acerca de la oración. Por lo cual le voy a pedir que me acompañe, pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos para que encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Dios, te queremos agradecer porque nos permites estar aquí en esta tarde. Señor, tú que eres un Dios todopoderoso, que estás en el trono viéndonos a cada uno de nosotros. Te encomendamos que en este momento tu Espíritu pueda enseñarnos, que Señor vacíes nuestra mente, nuestro corazón para que lo llenes con tu palabra y que esa palabra pueda permanecer, pueda volverse carne, pueda convertirse en acción. Señor, que podamos aprender a orar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quiero pedirle que por favor pueda acompañarme en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 15. Estamos dándole continuidad a la porción donde el pastor Alfonso Faraj nos dejó el fin de semana anterior. Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 15. Esta es una porción bastante conocida de la Escritura y de hecho pues a nosotros en nuestra cultura se nos enseña desde muy pequeños a memorizarla. Creo que la mayoría de nosotros la puede recitar de memoria, salvo algún expresidente por allí que se le olvidó en plena conferencia, pero creo que los demás sí la sabemos. Si me acompañan, el verso 9, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Este pasaje en realidad contiene, o esta porción contiene, una riqueza espiritual que, pues, uno de los principales beneficios de poder estar aquí hoy es que escudriñamos las Escrituras de manera que nosotros mismos somos beneficiados al poder yo compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado. Tantas veces que hemos repasado esta porción y que la conocemos, como dije, la hemos repetido una y otra vez, pero cuando nos detenemos, hacemos una pausa y entonces comenzamos a detenidamente tratar de entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces vamos a encontrar un tesoro, y es justamente lo que espero que Dios le pueda enseñar a usted hoy en esta noche. Había un niño que estaba con su padre y ambos pues salieron a pescar, y el niño pues están allí viendo a ver qué pica, a ver qué pez logra morder el anzuelo, y entonces el niño se queda viendo el agua, queda viendo los peces que están transitando por allí, y le pregunta a su padre: papi, ¿cómo pueden respirar los peces debajo del agua? El padre se queda pensativo por un momento y le dice: no sé. Pasa otro instante, después el niño comienza a moverse de un lado hacia otro y nota que ese mismo movimiento se replica en el bote. Y entonces le dice: papi, ¿sí? ¿Cómo es que el bote puede flotar sobre el agua y no se hunde a pesar de que se mueve? El padre queda pensando y le dice: no sé.
Y pasa un instante más, luego el niño queda viendo hacia arriba y le hace una pregunta más. Papi, ¿sí? ¿Por qué el cielo es de color azul? El padre nuevamente se queda pensando un rato y le dice, no sé. Ya el niño angustiado, porque le hacía 3 preguntas y no sabía si iba a acabar con la paciencia de su padre, le dice, papi, ¿te puedo hacer otra pregunta? Claro, claro. ¿No te molesta, no te incomoda que te esté preguntando tanto? Claro que no. Si no me preguntas, ¿cómo vas a aprender de mí? Entonces, es una ilustración un poco irónica, pero es cierto que nosotros, cuando creemos que alguien sabe, le preguntamos cómo hacerlo. En la porción paralela que acabamos de leer de Mateo, que está en Lucas 11, que también es el mismo modelo de oración que Jesús les da. Sin embargo, Lucas 11:1 comienza un poco diferente y quiero que por favor lo leamos. Dice Lucas 11:1, aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, pues a partir del verso 2, se comienza a desenvolver lo que conocemos como esta oración modelo. Es interesante notar que Jesús viene de orar, su vida entera, la podemos ver en los evangelios, estaba basada en oración. Cuando Jesús, antes de entrar a su ministerio público, pasó 40 días en el desierto, fue tentado, estaba orando, y en ese momento Jesús viene de un retiro, de estar orando, y uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. Y qué importante que notemos que su discípulo no le dice, Señor, enséñanos, por ejemplo, a multiplicar los panecillos y los peces. No le dice, Señor, enséñanos a expulsar demonios, aunque alguna vez lo hicieron o tuvieron problemas para hacerlo. No le dicen, enséñanos a darle la vista a los ciegos, sino que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque lograron ver de alguna manera la importancia crucial que tenía para la vida de Jesús el orar. Y si Jesús, el Hijo de Dios, pasaba en conexión directa, constante con el Padre a través de la oración, quiere decir que era algo bueno. Entonces, a través del modelo de la oración, quisiera que juntos pudiéramos entender 4 elementos que Jesús nos brinda para lo que es una oración eficaz. Y pues cabrá la pregunta, pero ¿a qué se refiere con una oración eficaz? Porque pues el ser eficaz es simplemente lograr el objetivo. Y entonces eso nos llevaría a la pregunta, ¿a qué buscamos usted y yo cuando queremos comunicarnos con Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? Y entonces, dependiendo de ese propósito, podremos determinar la eficacia. Y si lo que nosotros queremos hacer es hablar con Dios tal como Jesús lo hizo o como Jesús lo enseñó, realmente no requiere de ninguna fórmula mágica, sino que tampoco son estos 4 elementos únicos y exclusivos, sino que Jesús enseñó que al menos estos 4 elementos deben estar allí. Y estos elementos son la adoración, la petición por necesidades materiales, petición por relaciones personales y petición por protección. En la primera parte de la adoración es importante que escudriñemos el hecho que comienza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Allí hay 2 reconocimientos. El primer reconocimiento es Padre nuestro y es el reconocimiento de nuestra relación con Dios, o mejor dicho, la relación suya con nosotros. Y la palabra para Padre es la palabra Abba, tal como la vemos en el capítulo de Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, donde dice Abba Padre, que quiere decir papito. Así como cuando, para los que tenemos hijos o tuvimos hijos pequeños, y cuando nuestros hijos llegan a nosotros y papi, 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 y nosotros prestamos atención, ese Padre nuestro debe ir con esa intensidad. Cuando te diriges a Dios,
¿Cómo lo haces? ¿Sientes esa afinidad? ¿Sientes esa relación cercana de poder decirle, papi, Padre nuestro? O sea, es tu Padre. No le estás hablando al aire, no le estás hablando al papá de tu amigo, al papá de tu esposa, le estás hablando a tu Padre. Y ese reconocimiento de su relación con nosotros es importante. El segundo reconocimiento es el reconocimiento de lo que es su posición. Y es, Padre nuestro, que está donde, dice Jesús, que estás en los cielos. Y es interesante, si ustedes pueden buscar en su casa lo que es el Salmo 105, el Salmo 139, donde David le dice al Señor, mi embrión vieron tus ojos. No estaba la palabra en mi boca todavía cuando tú ya la conocías. ¿A dónde me esconderé de ti? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si pongo mi cama en el Seol, hasta allí me ves. Entonces, ese otro reconocimiento tiene que ver con la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Estamos conscientes de que cuando estamos orando, Dios está allí con nosotros y Dios está escuchando la oración de mis otros hermanos alrededor de todo el mundo, y Dios está en todo lugar. A donde yo alce la vista, a donde tú alces la vista, allí está Dios. Si cuando abres tus ojos por la mañana, sales de tu casa, lo primero que tus ojos visualizan es el cielo, ese es el estrado de sus pies. Si cuando vas a bañar al mar, a algún río, y te sumerges, y cuando sales a tomar aire, ¿qué es lo que ves? Ves el cielo, ves justamente el lugar donde está Dios. Y entonces eso nos enfoca a que Dios está presente, a que Dios tiene una posición, y es una posición que está por encima de toda la creación. Está por encima de todos nosotros y nos abarca y nos cubre. Y eso debe ser un reconocimiento que debe estar en la primera parte, que es el componente donde nosotros adoramos y reconocemos la gloriosa persona que es el Señor. Un tercer reconocimiento es acerca de su condición. Y la palabra que el Señor Jesús usó es: santificado sea tu nombre. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y nosotros santificamos el nombre del Señor, reconociendo que no solo es nuestro Padre, no solo está por encima de todos nosotros, sino que también su condición es inmaculada. Su condición es sin mancha. Nos estamos dirigiendo hacia un Dios que es perfecto, hacia un Dios que es limpio. Y eso a la vez nos hace ponernos en una condición de contraste cuando comparamos nuestra condición con la suya. Y nos va introduciendo a esa necesidad de justamente reconocer una cuarta cosa. Y es reconocer que su reino puede establecerse en esta tierra. Es justamente el poder reconocer que su soberanía debe acentuarse sobre cada lugar donde nosotros vivimos. ¿Cuándo has orado el Padre Nuestro y le has dicho: Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra? Pero no vayamos a un panorama tan amplio, sino que: Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo, la pueda hacer yo, o se haga tu voluntad en mi vida. Es fácil de decir, pero si entiendes las implicaciones de lo que esto significa, entonces significa que renuncias
a tu voluntad para darle el trono y el reconocimiento de que su reino comience por tu propia vida. Porque tus deseos ya no son tan importantes o ya no tienen la preponderancia, sino que es la voluntad del Señor. ¿Y a qué nos ha mandado el Señor? ¿A qué nos ha mandado el Señor? Específicamente, de acuerdo al nombre que tenemos en esta iglesia, a ser discípulos, a llevar a cabo la gran comisión. Y si pensamos que su reino se establezca, valdría la pena preguntarme, ¿cómo estoy contribuyendo yo a que su reino se establezca? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a hacer la gran comisión? Señor, que se haga tu voluntad. Esa fue la oración de el hijo cuando estaba en el huerto angustiado y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces le dice nuevamente de corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Alguna vez has tenido que renunciar a algo así? Joven, has estado en una relación de a lo mejor noviazgo que te ha estado trayendo problemas en tu hogar, te ha estado trayendo problemas espirituales y te cuesta dar ese paso de firmeza y saber que esa relación te está separando de tu relación con Dios y decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Hombre, cuando el Señor te pide que seas cabeza de tu hogar, que tengas a tus hijos en sujeción, que ames a tu esposa, que no la trates ásperamente. Y cuando viene ese impulso, le puedes decir con sinceridad al Señor que se haga tu voluntad, así en el cielo, así como en el cielo, también en esta casa. Y qué importante entender esa primera parte de adoración al Señor, esa introducción que realmente nos ubica y nos lleva hacia lo que somos expertos nosotros, que es en pedir. Y claro, ¿por qué no vamos a pedir? Si Él es el dueño de la tierra, si Él es nuestro Padre, nuestros hijos nos piden cosas a nosotros y es normal, sería incorrecto que las fueran a pedir a otro. Y de hecho, Jesús mismo nos orienta en acerca de qué cosas pedirlas y cómo pedirles. Habiendo pasado entonces acerca de lo que es la adoración, tenemos la petición por necesidades materiales en Mateo 6:11. Y es cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí tenemos dos prioridades. Tenemos primero lo esencial y primero lo de hoy. ¿A qué me refiero con esto? Primero lo esencial es aquello que necesitamos ustedes y yo para sobrevivir. Y por eso el pan de cada día no es la gasolina de cada día, que cada día es más cara. No es la ropa de cada día, es el pan de cada día porque representa nuestra necesidad más básica. Nosotros podemos estar con una prenda de vestir por largo tiempo, a lo mejor al cabo de un tiempo la gente se nos va a acercar mucho, pero vamos a sobrevivir. Pero sin alimento no vamos a sobrevivir. Y por eso el Señor quiere que pidamos acerca de lo esencial, pero nosotros muchas veces tendemos a extraviarnos y no pedimos lo básico, sino que pedimos el menú agrandado. Claro, se ve mejor. En el verso, quiero que me acompañen en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia,
pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Y saben, hermanos, amigos, la codicia es un pecado que puede introducirse muy sutilmente entre nosotros. La codicia es aquel deseo de querer tener posesiones, de querer tener lo que otro tiene y de querer poseerlo. Y justamente es uno de los mandamientos o de las prohibiciones que Dios da en los 10 mandamientos, es no codiciarás. Pero nosotros, a pesar de que la palabra dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, muchas veces no estamos contentos. Tenemos sustento y abrigo. Yo quiero preguntarles a ustedes y quiero que me levanten su mano. ¿Quiénes de los que están aquí hoy tienen sustento y abrigo? Por favor, alcen su mano. Gloria a Dios por ello. Y estoy seguro que en más de una ocasión nosotros a lo mejor hemos hecho lo que dice Santiago que no deberíamos hacer, y es pedir mal. ¿Pedimos para que nos ajuste la quincena? Sí, puede ser. Pero ¿por qué no pedimos también sabiduría para administrar lo que Dios nos dio? Tal como los principios que nos compartía Edwin Ocampo. Y a veces caemos en afán, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y entonces ya no pedimos, ya no pido tanto para saciar mi necesidad, la de mi familia, cubrir los aspectos básicos, sino que, Señor, yo es que quiero un carro doble cabina para el grupo, porque es que hay que darle jalón a los hermanos, y por supuesto me voy a endeudar, voy a tener una deuda de 3 años y entonces voy a dejar lo básico para cubrir lo que no es esencial. Y cuando nosotros entonces pedimos mal, decimos es que el Señor no escucha mi oración, es que Dios no contesta mi oración. Y pueden haber más de alguna opción. Puede ser que realmente estemos pidiendo mal, pero también puede ser que Dios se haya contestado tu oración, pero la respuesta haya sido no. Así como cuando tu hijo te pide permiso para ir a algún lugar. Hay 2 opciones. La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no, de acuerdo a lo que nosotros consideremos le puede convenir o no. Y si Dios sabe que nosotros no estamos pidiendo para nuestros deleites, la respuesta puede ser no. Entonces, primero, lo esencial. No quiere decir que nunca puedes darte unas vacaciones. Claro, si has hecho primero lo esencial, le has estado dando tu parte al Señor, primero lo esencial. Has estado siendo responsable con tus compromisos, primero lo esencial. Has estado siendo responsable en tu casa, primero lo esencial. Y ahora, otro principio. Primero lo de hoy. Primero lo de hoy. Y es interesante notar el juego de palabras que el Señor hace, que es el pan nuestro, es decir, ese pan, ese alimento, esa necesidad ya está cubierta, porque es el pan nuestro. De cada día, dánoslo hoy. No le pide por el de mañana. No es así. Jesús no le dice, Padre, danos el pan de mañana o el de pasado mañana. Y ahorita que acabamos, todavía no hemos terminado el libro de Éxodo, casi lo concluimos en nuestros devocionales, pero quiero que retrocedamos un poco y vayamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, verso 4 y luego del 16 al 20. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Verso 16. Esto es lo que el Señor ha mandado.
recojan de ello cada uno según lo que necesite para comer, como 2 kilos por persona. Estamos hablando de como 5 libras. Eran a lo mejor un poco hermosos. Cada uno recogerá según el número de las personas que estén en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Midieron como 2 kilos. Y al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Y Moisés les dijo: ninguno guarde nada de ello hasta el día siguiente. Pero ¿qué pasa en el verso 20? Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió. Porque lamentablemente así somos los seres humanos. No estamos pensando en la bendición de hoy, sino que estamos pensando en que de la bendición de hoy me sobre para mañana. ¿Qué prueba más fehaciente de la provisión de Dios, de que cada día que se levantara estaba el pan allí y por la tarde las codornices, pan y carne? El Salmo 105 en el verso 40 dice: les diste codornices y pan del cielo. Y era el pan de cada día. Y por eso los judíos que escuchaban al Señor entendían perfectamente a qué se refería el Señor. La pregunta es si lo entendemos nosotros. Entendemos que es el pan de cada día. Significa que cada singular día, cada día en particular, Dios está proveyendo para nuestras necesidades. Dios está proveyendo para tu enfermedad. Dios está proveyendo para la escuela de tus hijos. Dios está proveyendo para esa situación que Él sabe que tienes. Dios está proveyendo cada día. La pregunta es si confías en la porción cotidiana de Dios, o así como el pueblo de Israel, podemos pensar: ¿qué tal si mañana el Señor se duerme? Mejor guardo un poquito para mañana y mejor prevenido. El Señor quiere que cada día, así como Él nos da nuestra porción, nuestra fe esté presente y nuestra confianza cada día. Hay un dicho que dice: ayer es historia, mañana es misterio, pero hoy es un regalo, y por eso se llama presente. Tengámoslo en cuenta. En la tercera parte, ahora la petición por las relaciones interpersonales. Esta parte es también una de las a lo mejor más difíciles de llevar, y pues otro niño, siempre los niños nos hacen reír con su inocencia, estaba orando, y ustedes han escuchado a los niños qué genuinas son sus oraciones y pues tan sencillas. Y el niño estaba orando y le decía: Dios, yo te quiero pedir por mi papá, que cuides a mi mamá, que me cuides a mí, que cuides a mi perro, que cuides a mi gato, y que te cuides tú, porque si algo te pasa, estamos fritos. Y claro, si algo le pasara a Dios, sin duda estamos fritos. Pero en cuanto a las relaciones interpersonales, lo curioso es que hay, dentro de lo que Jesús dice acerca de las deudas, hay una deuda que lleva la delantera. Hay una deuda que es la que está ganando la carrera. Y es mi propia deuda. Es tu deuda o mi deuda llevan la delantera. Porque lo que Jesús expresa es: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y yo te quiero decir algo: si nos has estado acompañando por un tiempo o esta es la primera vez que estás aquí, nosotros tenemos una deuda delante de Dios. Esa deuda es a causa del pecado que hay en nuestras vidas. El pecado es todo aquello que tú y yo hacemos que ofende a Dios, que va en contra de su naturaleza perfecta y santa. Y la deuda de ese pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, es muerte.
Pero también de acuerdo a ese verso, Dios nos da un regalo, nos da un presente que se llama vida eterna. ¿Te gustaría obtener ese regalo? Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Es lo único que tienes que hacer. ¿Y cómo lo recibes? Depositando tu confianza, depositando tu fe en el milagro redentor de Jesús en la cruz, que limpió nuestros pecados, que borró nuestra deuda. Es como que nosotros tuviéramos una gran cuenta con algún acreedor y de repente la rompieran y no debemos nada. ¡Qué alivio! No debo nada. Así estamos delante de Dios, así estás delante de Dios. Él perdonó tu deuda. Solo tienes que recibirla en tu corazón. Si no lo has hecho, si no estás seguro que al partir de este mundo, al morir, vas a pasar una eternidad con Dios en el cielo, hoy es el día para hacerlo. Te invito a que al final de la reunión pases aquí al final a mi mano izquierda donde están los hermanos de conexión y ellos te pueden orientar de cómo entregarle tu vida al Señor. Respecto entonces a nuestras deudas y que cómo estas deudas llevan la delantera, hay un comentario bien interesante que dijo un teólogo estadounidense del siglo XVIII que se llama Jonathan Edwards. Él dijo esto: cualquier pecado es más o menos odioso según sea el honor y majestad de quien hemos ofendido. Puesto que Dios es de infinito honor, infinita majestad e infinita santidad, el menor pecado es de infinita consecuencia. Esto como que nos aterriza y nos hace ver que cualquier ofensa que nosotros hagamos, por pequeña que sea, ante la santidad de Dios, representa una gran ofensa. Entonces, en la medida que nosotros hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por lo tanto, el perdonar se vuelve un requisito. Y yo quiero pedirles que busquemos y leamos juntos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Dice el Señor a través de la carta escrita por el apóstol Juan: si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta parte del Padre Nuestro puede causar, o a lo mejor podría causar algún tipo de conflicto, porque pareciera que si yo no perdono a mi hermano, entonces Dios no me perdona a mí. Pero si Dios perdona todos los pecados, ¿cómo es eso posible? Es una muy buena pregunta. Dios perdona todos los pecados y Dios ya te perdonó. Lo que no puede ser posible es que ustedes y yo no podamos perdonar a nuestro prójimo si hemos recibido una cuota mayor de perdón. Eso es lo que no es posible. No se trata de que no es posible que Dios no me perdone si yo no perdono. Se trata de que no es posible de que yo no perdone si Dios ya me perdonó. Y por eso el apóstol Juan dice que si nosotros vemos a las personas, a nuestro hermano, y le aborrecemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos? Es imposible. ¿Y cómo se enlazan el amor y el perdón? En Primera de Pedro 4:8, el apóstol Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. En una versión popular dice que un ferviente amor borrará y perdonará todos los pecados. De manera que al nosotros ser portadores del amor de Dios, el hecho de que perdonemos a otros
es un requisito. Y el hecho de que oremos por otros, eso no quiere decir que no vamos a tener a lo mejor algún conflicto. Si alguna vez tenemos conflictos internos y nosotros mismos no sabemos qué hacer con nosotros mismos, no digamos con otros. Piensa, ¿cuál es la ofensa más grande que alguien te pudo haber hecho? Piensa que ¿qué es lo más fuerte que puedes haber recibido de parte de una persona? ¿Traición? ¿Engaño? ¿Mentira? ¿Golpes? Todo eso y más lo recibió nuestro Señor Jesús. Y de una forma inmerecida. Entonces no hay excusa para que nosotros, siendo portadores del amor de Dios, no podamos ofrecer ese perdón a otros. Y finalmente, tenemos la petición por protección. Y hay dos tipos de males en realidad por los que nosotros tenemos que pedir protección. El mal que hay dentro de nosotros, el mal que hay en nosotros y el mal que hay en otros. Trato de explicarme. No es que nosotros seamos personas malvadas, malhechores que andan buscando el hacer mal a otros. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice el conflicto y nos narra el conflicto que hay referente a nuestra vieja naturaleza y nuestro nuevo ser. Que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y entonces por eso cuando el Señor dice no nos metas en tentación, no es que Dios nos va a meter en tentación, porque Dios no puede tentar a nadie y enseguida lo vamos a ver. En el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15, dice: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Así que el hecho de que no nos metas en tentación no es no nos pongas una chuleta con tajadas si ando mal de los triglicéridos, no. Se trata de que me guardes de esa tendencia que hay en mí hacia hacer lo malo. Es protección del mal que hay en mí, porque ya vimos lo que dice Santiago. ¿Desde dónde se origina la tentación? De nuestros propios malos deseos, de nuestras propias pasiones. Cuando estás cambiando de canales, no es el Señor el que te pone ese canal inapropiado. Estás cambiando y decides detenerte en ese canal por tu propia pasión. Cuando vas a pasar la tarjeta de crédito sabiendo que te vas a exceder, no es el Señor el que te abrió el límite de crédito. Es tu pasión que te está moviendo a actuar en contra de lo correcto. Entonces, ese líbranos de la tentación, tenemos que estar conscientes que es acerca de nuestra naturaleza antigua que lucha por tomar el control. Y en la medida en que nosotros alimentemos espiritualmente, es en la medida en que pierde la batalla. Y finalmente, protección del mal que hay en otros. En la oración, larga oración que hizo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15, cuando Jesús ruega por sus discípulos, y eso nos incluye a ustedes y a mí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque hay un príncipe de este mundo que busca hacernos daño, y eso no lo vamos a negar y eso no lo podemos esconder. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la delincuencia, hemos sido víctimas de la maldad de otros. Es más, quiero compartir con ustedes un incidente que experimentó mi propia familia. Hace un par de años, justamente por allí del 10 de febrero del 2015,
Era antes de las 6 de la mañana y yo pues como buen esposo ya estaba listo y salía a barrer la acera y pues estaba ahí junto con mi hijo menor barriendo la acera mientras terminaba de prepararme para ir al trabajo, y mi esposa hacía también sus quehaceres alistándose y a los pequeños para ir a la escuela. Cuando pasa al costado de mi hijo y mío un carro así bien despacio, yo paré de barrer, lo quedé viendo, dobló por la esquina hasta que perdí la vista y seguí en lo que estaba. De repente pues entro a dejar la escoba y cuando ya pues teníamos dos vehículos, uno estaba parqueado afuera, el otro estaba adentro, los dos vehículos estaban encendidos. Cuando me disponía a sacar el vehículo que estaba adentro, entró un tipo armado con una de esas armas grandes y entonces entra bien nervioso, era un muchacho de unos 20 años quizá. Yo no sabía que mi hijo lo vio directamente y entró a la casa corriendo, y él le dijo a mi esposa lo que pasaba, y él solo pues con palabras soeces me dice: arrodíllate. Y pues de tantas noticias que ve uno, yo simplemente pensé, bueno, hoy es el día en que conozco al Señor. Y de rodillas me dice: la llave del carro. No, sí, ahí están, este está encendido. El otro carro, el que está afuera, también está encendido. Y pues eso fue todo y se fue. No sabía yo que adentro mi esposa, en lugar de gritar, en lugar de llamar a la policía, en lugar de hacer cualquier otra cosa y salir a interceder por mi vida, ella juntó a mis hijos y estaba orando por mi vida. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer cada día. Orar para que Dios nos guarde del maligno.